Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, por un día más de vida que nos permite ver con vida y salud aquí estamos ya a 14, ya 14 de octubre del 2022. Y bueno, siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En estos preciosos días que el Señor nos regala. Así que sean todos bienvenidos, todos aquellos que siempre tienen el gusto de podernos acompañar cada mañana aquí en este lugar. Así que gracias, Señor, por cada uno de ustedes que siempre con gusto nos acompañan cada mañana. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Pues que ahí está ya nuestra hermana Noemí, la fiel, nuestra hermana. Así que, gracias, Señor, que puede estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto. Aquí otra vez me cambiaron las páginas, otra vez está muy rara la página aquí, pero ya la encontramos, ya estamos aquí, así que gracias Señor por ello. Así que bienvenidos todos aquellos que ya están aquí con nosotros en esta hermosa amanecer. Nora Velázquez, Dios te bendiga, mi hermana, qué bueno que estás aquí con nosotros. Creo que puse un poquito más lejos el celular, por lo que estoy viendo, a ver si alcanzo a ver los comentarios, porque ya se puso muy lejos. Dios te bendiga, Evelyn Salinas. Dios te bendiga, hermosa. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida, Dios te bendiga. Prima, Violeta, Dios te bendiga. Buen día. Saludos y bendiciones igualmente para ti. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Sé que siempre nos escuchas, pero pues estás en tu trabajo y a veces no puedes comentar, pero qué bueno que en esta mañana puedes aquí saludarnos a todos. Igualmente a ti, Evelyn, un fuerte abrazo y saludos hasta Dallas, Texas. Dios te bendiga. Y bueno, mientras se van agregando nuestros hermanos, pues déjeme aquí empiezo a compartir porque después se pasa el tiempo y se me olvida compartir, pero gracias por cada uno de ustedes que siempre nos están ayudando a compartir. Gracias, ¿verdad? Porque es muy importante estar compartiendo la palabra de nuestro Dios, más en estos tiempos tan difíciles en los cuales vemos cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, porque así lo dice que en el último tiempo la gente no querrá escuchar la verdad. Así dice la palabra de Dios, que no quieren escuchar la verdad. Entonces, ahorita eso es lo que se está batallando, que la gente ya no quiere escuchar, quieren escuchar, dice, amarán más la mentira que la verdad. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hay ahorita mucho que ya no quieren escuchar, sino que dice amarán más la mentira. Entonces, porque pues ya la gente ya ahorita está muy reniega, ¿verdad? Eh, eh, ya el amor de muchos, dice la palabra de Dios, se enfriará. Fíjese que hace unos momentos estaba eso meditando de lo que dice la palabra de Dios, qué sucedería al fin del tiempo, cuál sería la conducta del ser humano. Y bueno, la podemos estar viendo, la conducta del ser humano, porque así dice la palabra, que se enfriará el amor de muchos, que no querrán escuchar la verdad, que amarán más la mentira que la verdad. Así dice la palabra de Dios. Entonces, este, eh, es algo triste, ¿verdad? Lo que está sucediendo, pero bueno, así eh, es, es algo que Dios dijo que iba a suceder y de ese modo nos daríamos cuenta de lo que está sucediendo y de lo que va a seguir sucediendo con todo esto que está pasando el día de hoy. Good morning, Patrash Mashi, Dios le bendiga, mi amado. Good morning. Gracias por siempre dar sus saludos aquí. Dios le bendiga. Gracias, prima. Gracias por contestarle aquí a nuestro hermano. Él es de Pakistán. Este hermano es de Pakistán y gracias, prima, por contestarle al hermano, porque a veces yo no entiendo aquí el inglés. Everybody, no sé. Así que gracias por ayudarnos allí a contestar a nuestro hermano. Entonces, pues siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Dios te bendiga, Coñez. Good morning por la mañana. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros, acompañándonos. Y bueno, como les digo, muchos están trabajando, pero gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros cada mañana. Él es de Pakistán, mira, aquí dice que él es de Pakistán, así que
Gracias por sus bendiciones, mi amado hermano. Gracias por acompañarnos en nuestras transmisiones y gracias por sus oraciones. Hemos sabido que él dice que ora por nuestra iglesia, así que nosotros también oremos por él. Así que gracias por sus bendiciones y por sus saludos. Hasta Pakistán, un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bonito, hermanos. Es muy bonito que estas redes pues nos unan, ¿verdad? Nos unan en ese amor de nuestro Señor Jesucristo y que de alguna manera podamos saber bueno, que el pueblo de Dios es inmenso y que estamos por todas partes está el pueblo de Dios. Así que gracias, mi amado hermano, por sus saludos y por sus oraciones y bueno, ya todos sabemos que él está en Pakistán, así que gracias, Señor, por ello. Dice, a ver, prima Evelyn, ahí ponme, a ver qué me está poniendo ahí el hermano. Dios te bendiga, Ludi. Dios te bendiga. Dice, please play for me. O sea, dice, ¿qué dice, prima? ¿Que oremos por su familia? Y tradúceme, prima Evelyn. Entonces, claro que siempre estamos orando y vamos a seguir orando por nuestro hermano Patrash Mashi, de allá de Pakistán. Estaremos ahí poniéndole en nuestras oraciones. Así que es difícil la situación allá donde vive nuestro hermano, está difícil, pero Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza y Él siempre nos va a ayudar. Dios ha prometido, dice, nunca te desampararé y nunca te dejaré. Así que vamos a creer en la palabra de nuestro Dios, que Él siempre estará con nosotros como Él lo prometió. Así que gracias, Señor, por ello. Ve, nuestra hermana Evelyn ya me puso aquí. Dice, pide oración por su familia. Ok. Gracias, prima. Gracias por ayudarme a interpretar aquí. Ay, por favor, escríbele, prima Evelyn. Dile que vamos a estar orando por su familia. Lo tendremos en nuestras oraciones y gracias por las oraciones de él hacia nosotros. Ahí, por favor, te voy a agarrar de intérprete, prima, para que tú le estés allí poniendo a nuestro hermano. Gracias, prima, gracias. Ahí te voy a agarrar de que estarle ahí interpretando al hermano y dile que le tendremos en nuestras oraciones y bendiciones hasta Pakistán. Hermano Reinaldo Chávez, Dios le bendiga. Saludos allá hasta El Salvador. Dios le bendiga. Dice, estoy diciendo que ores por bendiciones para mí y mi familia. Ándale, ya me lo tradujo el hermano. Gracias, hermano. Vamos a estar orando por usted. Saludos allá hasta El Salvador, donde se encuentra nuestro hermano Reinaldo Chávez. Dice, hola, Dios les bendiga, hermana. Feliz viernes, bendiciones para todos. Y todos son solo quiero informarle que la pospusieron la operación a mi esposa hasta el 9 de enero. Bueno, pues vamos a creer, mi amado, que todo es de parte de Dios. A lo mejor Dios va a hacer un gran milagro de aquí hasta el 9 de enero. Porque mire, cuando la están posponiendo, pues quiere decir que no está de gravedad. Pero vamos a creer en Dios, que Dios en este tiempo obrará en su esposa y que Dios hará ese milagro que estamos pidiendo para su esposa y vamos a creerlo en el nombre de Jesús, que así será. Así que gracias, prima, gracias por estarme ayudando ahí contestándole a nuestro hermano Patrash Mashi. Gracias, prima. Claro que vamos a estar orando, como les comento, la situación allá en Pakistán es difícil, entonces pues vamos a estar orando para que Dios tenga misericordia y nos fortalezca a todos, hermanos. Todos estamos viviendo una situación muy difícil. Estamos en los últimos tiempos. Está todo ya porque la iglesia se vaya con Jesucristo. Entonces, obvio que la palabra de Dios dice así, que el enemigo vendría, pero con todo, a querer debilitar la iglesia. Acuérdese cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, y cada vez era más fuerte el enojo del faraón y cada vez era más fuerte su oposición. Entonces, pero dice, por eso dice Dios, yo te saqué con brazo fuerte, así dice, yo te saqué con brazo fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque solamente Dios es quien nos va a sacar de este mundo, porque la oposición del enemigo contra la iglesia está, pero que sea al 1000 por hora, debilitando a la iglesia,
oponiéndose, poniendo la gente contra gente, porque así está escrito en Mateo 24, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en el hebreo dice gente contra gente, y ahí dice en Isaías, así lo dice, se levantará gente contra gente, y es lo que se está sufriendo el día de hoy y lo que está pasando el día de hoy, así que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros permanezcamos firmes en Él, permanezcamos unidos en oración los unos por los otros. Dios le bendiga, hermana Marta Martínez, aquí desde mi cama viendo las bendiciones. Estamos orando por usted, hermana. Esperemos en Dios y se recupere pronto de este accidente que usted tuvo. Dios te bendiga, Betty Perales. Un fuerte abrazo allá hasta Tamaulipas. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos siempre, Betty. Gracias a Dios por tu vida y por estar aquí con nosotros cada mañana. Así es, mis amados. Entonces, ahorita la gente, hermanos, y mire, ¿quién iba a pensar de qué manera se iba a levantar la gente contra la gente? Esto se escribió, hermanos, hace más de 2022 años atrás. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la gente se levantaría contra la gente y que el amor de muchos se enfriaría y que se levantarían amadores de sí mismos. Entonces, y es lo que estamos viendo, cómo se pudo hacer. Fíjese, uno ni sabía antes cómo se iba a lograr esto o cómo iba a suceder, pero a través de las redes, hermanos, vemos cómo el odio de la gente contra la gente a través de las redes sociales. Entonces, Dios nos guarde y nos enseñe a usar bien las redes sociales, porque estas redes sociales están destruyendo muchas vidas. Mucha gente se está quitando la vida porque los exponen en las redes sociales. Es algo tremendo como el enemigo está usando todo para terminar con la obra de Dios, con la creación de Dios, pero dice que también Dios terminará con la obra del diablo. Y entonces es el último tiempo que se está viviendo y solamente nos resta, pues nosotros agarrarnos de Jesucristo, sumergirnos en el amor de Él, sumergirnos en su presencia y pedirle que nos ayude a estar firmes hasta el final, porque siempre lo he dicho así, y perdónenme, ¿verdad? El ejemplo que pongo, pero no se me ocurre otro, pero es como los juegos de esos videojuegos donde usted va brincando por ¿cómo se dice? Por niveles, y cada vez se hace más difícil el nivel, cada vez hay más obstáculos, cada vez usted batalla más para pasar ese nivel. Así está ahorita, hermanos. Ahorita la oposición está pero a lo grande y vemos como gente levantándose en contra de la gente y le vuelvo a repetir, como aquí en las redes sociales, que la gente, pues ahora sí, dice la palabra de Dios que habría gente ociosa. Y sí, ociosa en el sentido, hermanos, sí, porque si agarrábamos las redes sociales para edificarnos, hermanos, para proclamar el evangelio, para decirle a la gente que en Cristo hay salvación, otra sería la situación, pero mucha gente agarra las redes sociales para insultar y para agredir a otras personas. Entonces, dice la palabra de Dios que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, Dios nos guarde y nos ayude a nosotros a seguir adelante y a perseverar en el camino de nuestro Dios. Así que, mis amados, no nos resta más que lo que dijo el apóstol Pablo: el que cree estar firme, mire que no caiga, o sea, no caiga en las redes del enemigo, no caiga en la provocación. Dios nos guarde y nos ayude, porque ya Cristo viene. Ya Cristo viene y esto que está viviendo la iglesia es el final, porque ya pronto nos vamos con Cristo. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, estamos hablando aquí del Apocalipsis capítulo 8. Es muy importante lo que nos dice este capítulo 8 y lo que está por suceder. Y gracias, Señor, que ese gran amor de nuestro Dios no dejó el Apocalipsis para asustarnos o para que usted se vuelva hacia atrás. No, dejó el Apocalipsis para que usted y yo nos pongamos firmes, para que usted y yo estemos alertas, hermanos, y más que todo para irnos con Cristo. Eso es lo que más desea nuestro Dios, que nos vayamos con Él, y por eso dejó escrita esta palabra, para que dice: mira de lo que te voy a salvar.
y mira de lo que te estoy librando y el por qué te exhorto, el por qué te llamo la atención, el por qué anhelo que seas ferviente en el espíritu. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. Así que le voy a leer aquí Apocalipsis capítulo 8, que dice aquí, así dice la palabra de nuestro Dios, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Hasta ahí me voy a quedar porque está extenso, pero pienso que no vamos a entrar mucho hacia a esto que está hablando, ¿verdad? En cuestión de estos juicios. ¿Por qué? Porque ahorita nos vamos a enfocar en la oración de los justos. Así dice la palabra de Dios. Acuérdese que estamos en los sellos y que al abrirse el sexto sello, pero cuando se iba a abrir el séptimo sello, hubo un espacio para poder sellar a aquellos que habrían de ser salvos y que habrían de salir del medio de la tribulación, mis amados. Decimos, esa es la gracia todavía de Dios, Dios todavía dando oportunidad a la gente que todavía ahí, en medio del juicio, en medio de aquella tribulación, porque luego después de la mitad sigue la gran tribulación, que aún ahí, hermanos, ahí en esa tribulación pudiera la gente aceptar a Jesucristo, pero ahora les tocaría dar su vida, ya que no la quisieron, vamos a decirlo así, gratis, como ahorita es por gracia, ya que no quisieron la palabra de Dios por gracia. Bueno, les tocará entonces sufrir la persecución, sufrir. Entonces estamos viendo aún aquí, dice 7 ángeles y 7 trompetas. Ahora sí, ya regresamos. Estaba fallando allí el internet. Estos benditos internet que a veces nos hacen jugadas, decimos, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias, Señor, por ello, hermanos. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Es que esta lab a veces me hace malas jugadas. Entonces, pero Dios nos ayude a seguir adelante. Bueno, dice aquí, Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Dice, la apertura del séptimo sello muestra 7 ángeles con 7 trompetas, de modo que se da lugar, dice, así a una nueva serie de 7 juicios que se irán ejecutando en el momento en cada uno de los ángeles que toque su trompeta. Entonces está tremendo esto, hermanos, porque fíjese que aún aquí en la gracia de Dios, aún que les da la oportunidad de ser salvos, todavía allí dice la palabra de Dios en el versículo 1 que todavía hubo silencio por media hora. O sea, todavía esperando, como dice, válgame la redundancia, la palabra de Dios dice, esperando hasta que el último que sea salvo. Entonces, aún ahí Dios hizo todavía media hora, antes de abrir el séptimo sello, hizo todavía media hora de silencio para darle oportunidad, dice, a todos aquellos que serían sellados de los 144,000 y todos aquellos, hermanos, también que serían salvos en medio de la tribulación, hablando de tribus, lenguas, pueblo y nación. Entonces, a pesar de que hizo un tiempo de entre el sello sexto y el séptimo, aún así todavía aquí en este capítulo todavía dice que hubo media hora de silencio. ¿Para qué? Dando oportunidad de aquellos que todavía van a ser salvos en medio de la tribulación, pero
Ya cuando se termine la media hora, fíjese que el amor de Dios, hermanos, es grande porque le va a dar espacio a la oración de los justos. O sea, nuestro Dios, y siempre hemos dicho, y la dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede mucho y que Dios va a hacer, hermanos, va a hacer que, que suban las oraciones, como allá en el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel, cuando está en Egipto, que dice que llegó la oración hasta nuestro Dios y pudo enviar a Moisés a libertarlos y a sacarlos de Egipto. Igualmente, fíjese que aquí en este capítulo se le dará lugar a la oración. ¿Para qué? Para que Dios pueda ejecutar y pueda hacer algo. Dice aquí que se abrieron las dos trompetas. Y estas dos trompetas, hermanos, significan los dos testigos. Siempre Dios que va a hacer algo, dice, por testimonio de dos testigos. Así que estas dos trompetas pueden ser simbólicas, hablando de los dos testigos que van a ser de lo que va a suceder con el séptimo sello. Dice, una vez más, el libro del Apocalipsis, vemos que los ángeles participan de forma muy activa en la administración de los juicios de Dios sobre este mundo. Mateo 13, de 39 al 42, que ya lo leímos, que dice, ve y sácalos del medio de ahí, del trigo y la cizaña. Dice, por supuesto, Dios no necesita de su colaboración, pero se complace en delegar autoridad con ellos, como también lo hace y seguirá haciendo durante la eternidad con los creyentes. Ahora bien, dice, en relación con esto, debemos notar que a estos 7 ángeles se les dieron 7 trompetas. Este hecho subraya que la autoridad final proviene de Dios y que todo lo que sucede en la tierra ha sido preparado y fijado en el cielo, en el trono de Dios. Así que en cuanto a las trompetas, dice aquí, debemos decir que son usadas con frecuencia a lo largo de toda la escritura, normalmente anunciando un evento especial. Dice aquí, por ejemplo, las usaban los sacerdotes para reunir a la congregación de Israel o cuando se había de mover el campamento. Allí en Números capítulo 10, versículo 2, dice que se usaba, hermanos, se usaba se usaban las trompetas para cuando se iba a mover el tabernáculo de ahí de cuando estaban allí en el desierto. Dice Números 10:2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Fíjese bien, hazte las 2 trompetas. Y ahí mismo, en Números capítulo 10, ahí mismo, pero el versículo 10, dice aquí, y en el día de vuestra alegría y de vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová. Fíjese que dice aquí dice que, por ejemplo, las usaban los sacerdotes para reunir a las congregaciones de Israel o cuando se había de mover el campamento. Números 10:2. También en sus fiestas solemnes, Levíticos 25:9 y Números 10:10, o cuando iban a la batalla para que fueran recordados para que fueran recordados por Dios, Números 10:9. Los profetas, dice, se servían de ella para advertir al pueblo de sus pecados y del juicio inminente. Usted esto lo puede leer, esto de las trompetas, en Isaías 58:1, Jeremías 4:5, Ezequiel 33 del 1 al 7, Oseas 8:1, Joel 2:1, Sofonías 1 del 15 al 17, Zacarías 9:14. En el Nuevo Testamento se asocia con el tiempo del fin. Mateo 24:30 y 31 y Primera de Corintios 15, 51 y 52 y Primera de Tesalonicenses 4:16. Acuérdese que dice allá, y se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted se puede recordar todas estas citas, hermanos, de los cuales es tan importante, dice aquí que es muy importante para Dios estas trompetas porque vienen siendo, hermanos, vienen siendo como los testigos de lo que Dios va a hacer.
Entonces es muy, pero muy importante que nosotros lo hagamos. Dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso nos lo dice aquí Mateo 24, hermanos, del 1 al 31 y 31, 30 y 31. Es que ahora los estoy buscando aquí las citas porque mi celular otro, donde leía, pues ya no quiso funcionar. No sé qué le pasó, que ya no quiso funcionar. Pero dice aquí 1 Corintios 15, 51 y 52, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces dice aquí 1 Tesalonicenses 4, 15, 16, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese que aquí en Apocalipsis 1:10 nos dice que nuestro Señor Jesucristo tenía voz de trompeta. Dice el apóstol Juan, y oí una trompeta, como una trompeta, y era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante para nuestro Dios las trompetas, y ya le di todas las citas, el por qué se usan estas trompetas y qué es lo que estamos esperando nosotros, hermanos. Nosotros estamos esperando la trompeta, que se suene la trompeta, porque para nosotros la fiesta de las trompetas que festeja el pueblo de Israel, para nosotros es el arrebatamiento. Cuando se suenen las trompetas es el arrebatamiento. Entonces es muy importante para nuestro Dios que siempre hayan estos testigos que vienen siendo las trompetas, porque, le vuelvo a repetir, la fiesta de las trompetas que hacen los judíos es anunciando o significa para la iglesia el arrebatamiento, porque las trompetas tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces dice aquí, pero tal vez el uso de las trompetas en el Antiguo Testamento, que guarda un paralelismo para el más claro con este pasaje en Apocalipsis, lo encontramos en Josué 6, del 1 al 27. Acuérdese, allá cuando dice, cuando los sacerdotes deberían ir delante del arca de Jehová, provistos de trompetas y cuernos de carnero durante 6 días. ¿Se acuerda cuando Dios le mandó a Josué que fueran a rodear la ciudad de Jericó? E iban los levitas, iban ahí los sacerdotes con las trompetas y con el arca, y el pueblo en silencio dando vueltas, y el séptimo día tocarían las trompetas, deberían de tocar las trompetas, y si al final los sacerdotes tocarían prolongadamente las trompetas y gritarían con fuerzas, entonces las murallas de Jericó caerían y la ciudad sería conquistada, dando lugar a que el arca de Dios, que simboliza su presencia, tomara posesión de ella, de la ciudad. Entonces, estamos viendo que para Dios es muy importante las trompetas, porque sirven para reunir, sirven para ir a la guerra, sirven para una formación, porque Dios es un Dios de orden, y siempre el pueblo de Israel iba en orden, siempre iban. Desde que salieron de Egipto, dice que iban así en una formación como para la guerra, aunque no eran guerreros. Cuando salieron de Egipto eran esclavos, pero ya iban en formación como tipo de guerra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, mis hermanos, y los llevaba todos ordenaditos, listos para la guerra, para defenderse si los atacaran, no para ir a hacer guerra, no para ir a provocar, sino para defenderse si les hacían guerra. Así que entramos ahora aquí. Dice, aquí en Apocalipsis nos encontramos con 6 ángeles que tocan 6 trompetas, anunciando los juicios de Dios. Al tocar la séptima trompeta, dice, surgen 7 copas con las 7 plagas postreras en las que se consumaba la ira de Dios, y después de esto caería
la gran Babilonia, y el Señor vendría a reinar. Y mire aquí, dice aquí Apocalipsis 8 del 3 al 5, las oraciones de todos los santos, mis amados. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjese bien, dice, antes de que los ángeles hagan sonar las trompetas, hay un incidente preliminar. Dice, otro ángel debe presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. Esto guarda una similitud exacta con lo que hacían los sacerdotes en el templo el día de las expiaciones. ¿Cómo que era la tarea, hermanos, de los sacerdotes allá en Levíticos, capítulo 16, versículos 12 y 13? Dice que esta labor la hacían los sacerdotes y para hacer expiación, hermanos, primero por los pecados de ellos mismos y luego por los del pueblo, tenían que hacer esto de agarrar fuego del altar. Y eso es lo que está diciendo aquí, fíjese, dice, después de esto, Levíticos 16, 12 y 13 dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Dice, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Yo creo por eso hicieron ese canto de perfume a tus pies, porque, hermanos, tiene mucho que ver. Fíjese que cuando el sacerdote entraba detrás, dice, detrás del velo, donde estaba el arca, hermanos, donde estaba la presencia de Dios, dice que con sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevaría detrás del velo y pondría perfume, hermanos, ahí en el fuego para que fuera de olor grato a nuestro Dios. La oración es tan importante, la oración. ¿Por qué cree que el enemigo pone tanto estorbo para la oración? ¿Por qué cree que hay tanto obstáculo para que usted y yo oremos? Nos da sueño, se nos carga bastante el cansancio a esas horas, porque el enemigo es lo que hace, porque sabe que la oración del justo puede mucho, porque sabe que nuestras oraciones llegan hasta la presencia de nuestro Dios, y por eso es tan importante que usted y yo, hermanos, atesoremos todas las cosas que nuestro Dios anhela y que desea darnos, nomás que nosotros muchas veces, pues es lo que sucede, que hay mucha interrupción, y por eso a veces menguamos, a veces nos desanimamos, porque por todos los obstáculos que el enemigo pone. Dice, como vemos, el sacerdote debía llenar el incensario de brasas de fuego del altar del holocausto, donde se quemaban las víctimas animales. Dice, tomarían en sus puños perfume aromático molido y lo llevarían todo al altar del incienso que se encontraba en el lugar santo, y ahí lo haría arder, haciendo subir un olor grato a la presencia de Dios. Dice, y la idea es que las oraciones por sí solas eran imperfectas, deberían ser acompañadas por el fuego del altar del holocausto en el que se queman las víctimas de los sacrificios. En nuestro caso, diríamos que nuestras oraciones son escuchadas por méritos del Señor Jesucristo, que se ofreció en la cruz para salvarnos. Igualmente, hermanos, también nuestra oración va acompañada del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así dice la palabra de Dios, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que van acompañadas del Espíritu Santo. Yo no puedo orar y ordenarle a Dios como si yo tuviera mucha autoridad sobre Dios, sino que va acompañada. Si Jesucristo no hubiera dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario,
nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios, lo dice allá en Hebreos, pero ahora, hermanos, cuando Cristo murió, dice la palabra de Dios que el velo fue rasgado, el velo allá donde estaba lo santo de lo santísimo, donde solamente entraba una vez al año el sacerdote a ofrecer estas oraciones, a ponerles perfume para que llegaran a la presencia de Dios esta expiación. Dice que ahora, hermanos, todos podemos entrar hacia la presencia de Dios, todos podemos interceder. ¿Y por qué? Porque Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y es de la manera que ahora nos podemos presentar delante de nuestro Dios, usted y yo. Dice, quedaba claro que había una relación entre el acto de quemar el incienso y hacer subir las oraciones ante la presencia de Dios. El salmista lo expresa, hermanos, de esta manera. Allá en el Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Eso lo dice el salmista. Y encontramos una ilustración de esto, dice, en la historia de Zacarías. ¿Se acuerda ya el padre de Juan el Bautista? Allí en Lucas 1, el 8 al 10 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Fíjese bien. O sea que aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo todavía se hacía esto en el templo, pero mis amados, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios, usted y yo podemos estar ahí con nuestro... es tan importante la oración, hermanos, por eso hay tanta gente que a veces nos da cierto sentimiento, ¿verdad? Porque le decimos, ¿me permite orar por usted? No, no le permito orar por mí. Entonces, muchos desprecian la oración, muchos desprecian la intercesión. Una vez estaba un hombre muy grave, entonces le dijo mi papá a la esposa de este hombre, nos permite entrar para orar por su esposo. Y dice, no, nosotros somos católicos y no le permito que entre a orar por mi esposo. Y aquel hombre murió, hermanos, murió sin Cristo. Entonces, hay mucha oposición. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Dice la palabra de Dios, la oración del justo puede mucho. Y justo quiere decir que nosotros somos justificados, que Jesucristo nos hizo justificados, o sea, podemos entrar a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo esto ocurre en el cielo durante la media hora de silencio previa a que los 7 ángeles empiecen a tocar las trompetas. Algunos han llegado a sugerir que el silencio en el cielo tiene como propósito que las oraciones de los santos puedan ser escuchadas. En todo caso, dice, podemos estar seguros de que para el Señor las oraciones de los santos son importantes y de hecho, lo que aquí vemos es que se establece una relación directa entre las oraciones, dice, de los santos y la ejecución de los juicios que vendrían con el toque de las trompetas. Dice, en este momento, cuando la petición de los mártires que estaban abajo del altar, ¿se acuerdan, hermanos? Allá en Apocalipsis 6:10, donde dicen aquellos mártires que están ahí bajo el altar, ¿hasta cuándo, Señor, nos vengarás nuestra sangre de aquellos que nos dieron muerte? Entonces, esta oración está ahí, hermanos, y mire, Dios le da tiempo para escuchar esta oración y para acompañar esta oración. Dice, en cierto sentido, son estas oraciones las que ponen en marcha los juicios de Dios que encontramos. Dice, encontramos un caso similar en el Éxodo. Cuando los israelitas, dice, se encontraban en la esclavitud en Egipto, pedían la intervención de Dios para que se les hiciera justicia. ¿Se acuerdan, hermanos? Allá la oración tiene mucho que ver, y lo que le estoy diciendo, que cuando el pueblo de Israel iba a salir de allá de Egipto o querían salir de Egipto, ¿qué hicieron? Bueno, oraron y dice, ve, le dijo a Moisés, ve porque la oración del pueblo ha llegado hasta mí. Igual con Lot, que mandó a aquellos ángeles, dice, vayan porque la oración ha llegado hasta mí.
Es tan importante nuestras oraciones, hermanos, delante de nuestro Dios. Él no menosprecia. Dice que Él está atento, a su oído atento a nuestras súplicas. Dice Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, dice, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Fíjese bien, dice, he escuchado la oración de ellos, ha llegado el clamor de ellos. Y Éxodo 3, 7 y 8, que fue lo que le leí, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Fíjese bien lo que hace la oración y lo que Dios puede hacer cuando nosotros clamamos a Él. Así que igualmente, hermanos, allá en Éxodo 5:16 dice, la deducción lógica de todo esto es como dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, y aquí el efecto, dice, acumulativo de las incontables oraciones de hombres justos resultan ser, dice aquí, resultan ser poderosas. Usted, hermano, no le niegue la oración a nadie. Es muy importante que usted y yo oremos, claro, teniendo cuidado, porque también la palabra de Dios dice, no poniendo ligereza, las manos así con ligereza. Entonces, es muy importante que usted y yo no le neguemos la oración a nadie. Nosotros podemos orar, dice, que nos oremos unos por los otros, que intercedamos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes, hermanos, y ante Dios no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo y es Cristo quien nos hace que podamos entrar a la presencia de nuestro Dios para interceder los unos por los otros. Dice, en cuanto al hecho de que fuera necesario añadir más incienso a las oraciones de los santos, es probable que debemos entenderlo como que Dios mismo se identifica y toma parte en el clamor de los santos que llegan hasta su presencia. Aunque también podemos pensar que quizás los creyentes no han orado mucho por la venida del reino de Dios, este mundo, y que por esta razón hubiera, dice, y que por esta razón hubiera que añadir más incienso. Dice, es un hecho de que los creyentes que viven sufriendo persecución por causa de su fe son más posibles, dice, a orar para que se les haga justicia y que el reino de Dios venga, que aquellos otros que disfrutan de la relativa paz que ofrece este mundo en otras partes. Y es muy cierto, hermanos. Nuestro clamor no es igual al clamor de nuestro hermano que se encuentra aquí para atrás, Mashi. No es lo mismo. Allá sufren mucha persecución los cristianos, hermanos. Allá oran con clamor y tal vez le dicen, Señor, ya ven por tu iglesia, sácanos de aquí. ¿Por qué? Porque la persecución es mucho en otras partes. Gracias al Señor que aquí, de este lado, ¿verdad? Del occidente, aquí nosotros no sufrimos tanta persecución como de aquel lado, allá del lado de Europa, de allá de los orientales. Allá es mucha la persecución, pero aquí con nosotros, gracias al Señor, que no, hermanos, todavía tenemos libertad de culto, todavía podemos orar y podemos interceder al clamor que ellos hagan allá ante nuestro Dios. Aquellos que sufren persecución es muy diferente, pero Dios también les va a escuchar a ellos y nos unimos a sus oraciones. Pero como le comento, casi siempre es mejor que ore el afectado, porque va a orar con más tenacidad, va a orar con más clamor y ruego. ¿Por qué? Porque lo está sufriendo en carne propia. Yo no veo bien, hermanos. Así cuando una persona pide oración y dice, hermanos, pido que oren por mí o por mi mamá o por mi papá porque está grave, está enfermo, y perfecto, nosotros oramos, pero que esa persona no ore, porque acabo ya encargó la oración
ya encargó que otros oren y que ella no ore. Yo no lo veo bien, hermano, porque se supone que nos vamos a unir en oración y que vamos a orar juntos para que Dios actúe a favor de la oración de nuestro hermano o nuestra hermana que haya pedido. Pero muchas veces decimos, ay, lléveme en sus oraciones, pero yo ni siquiera oro. Ore por mi papá, ore por mi mamá, pero yo ni siquiera oro. Entonces, yo pienso que la oración del que está afectado va a orar con más clamor y más ruego que otra persona que solamente va a orar por su petición. Entonces, de igual manera, la oración de allá de los orientales que sufren persecución es muy diferente a lo que nosotros oramos. Si nosotros, hermanos, con la aflicción, con la violencia, con todo lo que vemos, estamos orando de que Cristo que venga ya Cristo por su iglesia. Imagínense, hermanos, imagínense los que están allá de aquel lado que verdaderamente sufren persecución por causa de Jesucristo. Dice, en todo caso, después de que las oraciones y el incienso han subido hasta el cielo y el ángel vuelve a llenar el incensario con fuego del altar y lo derrama sobre la tierra, y el ángel tomó el incensario, dice, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, encontramos mucha similitud con la visión que tuvo Ezequiel de un varón vestido de lino que tomaba brasas entre los querubines y las derramaba sobre la ciudad como parte del juicio divino. Ezequiel 10:2. Dice, aquí en Apocalipsis vemos que los juicios de Dios son manifestados en respuesta directa a las oraciones elevadas por los creyentes. Entonces se rompió el silencio y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos. Como en ocasiones anteriores, estos acontecimientos se asocian con la gloriosa majestad del trono de Dios. Fíjese que ahí en Apocalipsis 4:5, fíjese lo que provoca la oración, hermanos. Hubo truenos, hubo relámpagos, hubo un terremoto cuando se estaba orando. ¿Qué poder, hermanos, o qué importancia le da Dios a la oración del justo? ¿Por qué? Porque se manifiesta la gloria, porque se manifiesta el poder de Dios. Y cuando eso sucede, cuando se manifiesta la gloria de Dios para contestar una petición, dice que hubo truenos, hubo voces y relámpagos y un terremoto. Dice Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Fíjese lo que hace la presencia de nuestro Dios. Apocalipsis 16:18 dice, y sirven como señal a los 7 ángeles, dice que tenían las 7 trompetas para que se dispongan a tocarlas, hermano. Fíjese que este capítulo todavía se va a ir hasta el capítulo 16, porque van a hacer lo que trae este 7º sello. Por eso Dios hizo un espacio. ¿Por qué? Porque lo que trae este 7º sello, hermanos, es tremendo. Es tremendo y es lo que vamos a ver aquí enseguidita. Es cuando empieza, ahora sí, vamos a decirlo así, la gran tribulación. Por eso Dios le está dando espacio a las oraciones, a escuchar el clamor, tal vez de aquellos que estaban debajo del altar o de los que estén aquí en la tierra clamando que les ayude para ser salvos de la ira del Cordero. Porque fíjese que hasta el capítulo 16 de Apocalipsis se va esto y dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Qué tremendo es, mis amados hermanos, todo lo que va a suceder. Dios le bendiga, hermana Sara. Dios le bendiga. Apenas me apareció aquí su saludo. Dios le bendiga y bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga, Ceci. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Así que es tan importante, hermanos, que nos unamos en oración. ¿Por qué? Porque provocamos a que Dios acceda o hacemos que Dios en su misericordia voltee a vernos y esté atento a nuestro clamor, porque mire, cuando se manifiesta la presencia de Dios, mire todo lo que sucede. Hay temblores, hay
hay terremotos, hay truenos. ¿Se acuerda aquella vez cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no, nosotros también queremos escuchar a Dios, queremos que Él nos hable? Y le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que se prepare y al tercer día yo descenderé con ellos. Y dice que cuando el pueblo de Israel fue al tercer día, allí a la montaña del Sinaí, donde estaba la presencia de Dios, dice que empezó a humear aquel lugar, aquel monte empezó a humear y dice que había truenos y relámpagos, tanto así dice que el pueblo tuvo miedo y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? No, ya no queremos escuchar, mejor tú escucha a Dios y luego nos dices lo que Él diga. ¿Por qué? Porque hubo un grandes terremotos, hermanos, perdón, hubo grandes truenos y relámpagos, porque eso es lo que provoca la presencia de nuestro Dios. Así que dice aquí, al llegar a este punto debemos hacernos algunas reflexiones. En primer lugar, vemos que cualquier persona que haya orado alguna vez diciendo, venga tu reino, no ha orado en vano, porque aunque el reino de Dios no ha venido todavía a este mundo de forma visible, eso no quiere decir que Dios no ha escuchado sus oraciones. Y al terminar esta serie de juicios, veremos establecido el reino de Dios en este mundo de forma definitiva y las oraciones de los santos contestadas, fíjese bien lo que dice aquí, y las oraciones de los santos contestadas, además nos daremos cuenta que la maldad humana no ha pasado inadvertida para Dios y que finalmente será juzgada en un día futuro. Ahora bien, ¿debemos orar pidiendo que Dios intervenga para juzgar a los pecadores? ¿No deberíamos orar más bien que se conviertan? Y es muy cierto, hermanos. A veces nosotros decimos, ay, Señor, hazte cargo de esta persona, pero porque queremos que Dios le haga algo. Queremos que Dios actúe, ¿verdad? Y queremos que les vaya mal y que Dios haga algo. Pero dice, no, mejor deberíamos de orar que se arrepientan y que vengan a Jesucristo para que ya no hagan más mal. Yo pienso que deberíamos de orar así, hermanos. Que estas personas que nos hacen mal o que se levantan en contra de nosotros, que se arrepientan y que sean salvos, porque así dejarán de hacerle mal a todo mundo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿no deberíamos mejor pedir que se conviertan? Por supuesto, deseamos que todos los hombres sean llevados al arrepentimiento, pero también tenemos un fuerte deseo de que Dios haga justicia en este mundo. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene que deseemos su arrepentimiento si no hay ningún juicio del que puedan ser librados? Está tremenda esta situación, ¿verdad? Es tremendo. Dice Zoraida Cervantes, Dios le bendiga, mi amada. Saludos. Dios le bendiga, Zoraida. Qué bueno que está aquí con nosotros, Zoraida Cervantes. Ya tenía ratito que no la miraba, mi hermana, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros nuevamente. Sea bienvenida y gracias por su apoyo aquí con sus comentarios. Dios le bendiga. Entonces, es muy importante, hermanos, aunque a veces sí decimos, Señor, llámale la atención o permite que suceda algo para que esta persona pueda sentir arrepentimiento, pueda sentir que está haciendo mal, pueda sentir, oh Dios, o pare de hacer el mal, porque hay gente, hermanos, que se deleita en hacer mal. Hay gente que se deleita en hacerle mal a los cristianos. Son movidos por el diablo. Obvio que son movidos por el diablo. Y a veces nosotros deberíamos de orar y decir, Señor, permite que haya algo pues para que esta persona voltee hacia ti y se dé cuenta que está haciendo mal, porque les da hasta gusto, hermanos, hacerle mal a los hijos de Dios. Entonces, dice, ¿qué sentido tiene? Dice aquí la pregunta, que deseemos su arrepentimiento si no hay ningún juicio del que puedan ser liberados. Y eso es muy cierto, porque entonces, pues, no serían agradecidos, hermanos. ¿Cuánta gente no es agradecida? Porque a veces dicen, yo no pedí de tus oraciones, yo no pedí que oraras. Entonces, a veces, hermanos, sí, debemos de ser sabios en nuestras oraciones. Dice, pero realmente oramos para que venga el reino de Dios. El Señor Jesucristo contó una parábola de una viuda y un juez injusto que se encuadra con el contexto de la segunda venida. Y al final preguntó, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Usted esto lo puede encontrar allá en Lucas 18 del 1 al 8. Dice que este juez no conocía a Dios y no tenía temor de Dios, pero esta viuda todos los días iba a orar, hermanos, todos los días iba a orar. Dice aquí, el propósito del Señor era exhortarnos a ser perseverantes en la oración, pidiendo sin cesar que venga su reino.
sin desanimarnos por su aparente tardanza. La viuda de la parábola fue perseverante, a pesar de que sabía que era un juez injusto, lo que nos deja a nosotros en evidencia, si nosotros no oramos a Dios pidiendo justicia, porque en este caso estaremos dando a entender que tenemos menos esperanzas en Dios que aquella mujer del juez injusto. Decía, hazme justicia, iba otra vez, hazme justicia y hazme justicia, y oraba de esa manera pidiendo justicia. Entonces, a veces, hermanos, uno debe de orar también a Dios y decir, Señor, hazme justicia, yo no le hago mal a esta persona y mira cómo se ha ensañado contra mí o contra mi familia o contra mis hijos, qué sé yo, pero dice que seamos perseverantes y decimos, Señor, venga tu reino, dice, ¿verdad? O sea, ven y haz algo a favor de nosotros. Entonces, estamos viendo, hermanos, que la oración puede mucho y que hay que ser perseverantes en la oración. Perseverantes, dice, constantes en la oración, dice Romanos 12:12, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Siempre estar orando, intercediendo, más en este tiempo, hermanos, que está muy difícil la situación y que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos, es de continuo mal. Y la gente levantándose contra la gente. Entonces, es tan importante que usted y yo atendamos a la voz de nuestro Dios y que no dejemos de orar los unos por los otros, y más con aquellos que nos hacen daño, aquellos que se han levantado en contra de nosotros. Orar, hermanos, a veces una para que se arrepientan y otra, pues dice uno, ¿verdad? Como dice aquí el comentarista, ¿cómo se va a arrepentir si no pedimos justicia, si no pasa nada? Entonces, a veces, hermanos, a veces vemos cómo les va mal a aquellas personas que se levantan en contra de nosotros, pero orar que Dios tenga misericordia y que se arrepientan del mal que están haciendo. ¿Por qué? Cristo viene pronto, hermanos, y mire qué tan importante que aún en medio de la tribulación, Dios le va a dar espacio a la oración. Hubo ese silencio de media hora para escuchar las oraciones de los justos, para escuchar la oración de aquellos que estaban bajo el altar allí pidiendo justicia, y hasta cuándo vengarás nuestra sangre. Entonces Dios aún ahí le da tiempo de escuchar las oraciones antes de ejecutar todo lo que está por venir en los siguientes versículos. Está algo tremendo, hermanos, porque dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar la trompeta, hermanos, a tocar la trompeta para darle lugar al 7º sello de lo que habría de suceder. Entonces, muy importante, fíjese que yo creo que le voy a cambiar aquí el tema a porque pues yo le puse ahí el 7º sello, pero todavía no se abre. ¿Por qué no se abre? Porque Dios le dio la oportunidad a las oraciones de los justos antes de ejecutar su ira, antes de que el día del Señor se manifieste por completo en la gran tribulación. Dios le va a dar lugar a la oración de los justos, le va a dar un tiempo ahí para escuchar la oración y hacer justicia y poder ejecutar el juicio. Por eso dice aquí, pues para que pueda haber justicia y para que aquellas personas se arrepientan, pues necesitamos pedir justicia, que era lo que estaba haciendo esta viuda ahí en el Evangelio de Lucas, pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo? Hazme justicia y hazme justicia. Dice, hasta que aquel juez que no conocía a Dios y no lo temía, dijo, háganle justicia a esta mujer, porque ya me cansó de estarla escuchando todos los días. Háganle justicia. Y fíjese, y ahí es donde termina y dice, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe, porque ahorita ya nadie cree en la oración, hermanos. Ya todos corremos a lo material, ya todos, nosotros solo ¿cómo le podría decir? Le buscamos solución y no le damos lugar a la respuesta de Dios, no le damos lugar a lo que Dios puede hacer, y por eso ya casi no hay testimonios de victoria o de milagros. ¿Por qué? Porque no le damos ya casi lugar a la oración, sino que nosotros actuamos. Pero mire, aquí Apocalipsis nos habla y nos dice, vuelve a la oración, porque Dios hace grandes cosas a través de la oración de los justos. Y más dice, no dará Dios también, ¿verdad? Aquellos que claman a Él día y noche, dice, no hará Dios también justicia a aquellos que claman
día y noche, así dice esa parábola de ahí de Lucas 8, de lo que estamos comentando. Y con esta voy a terminar. Es aquí ay, me brinqué mucho. Era Lucas 8. Lucas 18, perdón, yo estoy diciendo Lucas 8. Es Lucas 18. Lucas 18, del 1 al 8. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que estaba diciendo nuestro Dios. Si este juez injusto hizo justicia, ¿no les haré yo justicia? Así que, hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de interceder los unos por los otros, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que le doy gracias, hermanos. Ya no quise entrar al otro comentario porque, y luego lo dejaría a continuación, que ya es el toque de las trompetas. Dice los ángeles que tocaron y vamos a ver cómo se va a abrir el séptimo sello. Así que si usted nos encontró aquí por Facebook, le invitamos a que nos busque allí en YouTube con el nombre de CC El Buen Pastor. Y si usted nos encontró en YouTube, bueno, le invitamos a que nos busque en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Así que, y bueno, lunes, miércoles y viernes aquí en Aprendamos Juntos a las 8:30 de la mañana. Permítame orar por usted. Gracias por acompañarnos hasta estos momentos. Fíjate lo importante que es darle lugar a la oración. Así que permítame orar por usted para que Dios le bendiga en este día, Dios la guarde de todo mal y le permita ir y regresar con bien de su trabajo, y que todo lo que usted haya planeado el día de hoy, Dios le dé la gracia y la sabiduría para que lo haga y pueda terminar su día con bien. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a orar por nuestra hermana Marta para que Dios le dé pronta recuperación. Y también vamos a orar por la familia de nuestro hermano Patras Mashik, de allá de Pakistán. Vamos a orar para que sea Dios obrando en su familia, porque allá sí, hermanos, allá sí que sufren persecución, allá donde se encuentra nuestro hermano allá en Pakistán. Es muy difícil ser cristiano, pero gracias al Señor que él se permanece aún firme en lo que es la oración, y por eso él está pidiendo cada vez que él se conecta, pide oración por su familia, porque allá sí es difícil ser cristiano. Démosle gracias que nosotros aún tenemos libertad y que aún podemos orar a nuestro Dios e interceder, porque allá se les es muy difícil hacer todo esto. Así que acompáñenme a orar para que Dios nos bendiga en este hermoso día. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Tú nos dices, oh Dios, que es muy importante la oración, que es muy importante que estemos clamando a ti. Dice: no hará justicia, Dios, a aquellos que claman a Él día y noche. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de clamar a ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tú seas con nosotros a cada momento. Señor eterno, gracias por cada uno de nuestros hermanos que se han conectado en esta mañana. Te pido, Dios amado, que si ellos han planeado hacer algo el día de hoy, seas tú con ellos, mi Dios. Sé tú obrando, Padre, en cada uno de ellos en lo que han planeado. Dale la gracia y la sabiduría para que hagan todo aquello que ellos tienen en planes hacer, mi Dios. Guárdalos en sus trabajos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos su entrar y su salir. Bendecimos sus familias, Señor.
Bendecimos sus hogares, que tú los guardes, Señor, de todo mal, que envíes tus ángeles a que acampen alrededor de ellos. Guarda de sus familias, como hasta el día de hoy tú lo has hecho, mi Dios. Y si tienen alguna petición, te pido que tú se las contestes conforme a tu voluntad. En esta hora, Señor, todos nos unimos a pedir por la familia de nuestro hermano Patrash Machis, Señor mío. Allá se sufre mucha persecución. Allá, mi Señor y Dios, el evangelio es muy difícil, Padre, y ellos por eso siempre están pidiendo oración, siempre, porque es mucha la persecución. Te pido, mi Dios, que tú los protejas, que tú los guardes, que tú bendigas a su familia, oh Dios, guárdales de todo mal, cúbrelos con tu sangre preciosa, que tus ángeles acampen alrededor de toda la familia de nuestro hermano Patrash Mashi y también, Señor mío, de su congregación. Señor, hazles justicia, Padre. Hazles justicia, Señor. Ellos claman porque tú ya vengas por tu iglesia, porque allá es muy difícil ser cristiano. Allá sí, Señor mío, que es de valientes, Padre, es de valientes de ser cristianos. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Patrash Mashi, a toda su familia, que seas tú con ellos, que tu misericordia esté siempre en ellos, Señor mío, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté siempre en sus vidas. Señor, ponemos en tus manos la familia de nuestros hermanos y guárdalos de todo mal. Líbralos, Padre. Líbralos de todo mal en el nombre de Jesús. También te pedimos por pronta recuperación para nuestra hermana Marta, Señor. Sé tú con ella allí donde ella se encuentra. Pon tu mano sanadora, mi Dios, ahí donde fue su lesión. Pon tu mano sanadora y ayúdala, Padre, a que muy pronto ella ya se sienta bien y se sienta recuperada y pueda ella ir a la iglesia, Señor, a alabar y a glorificar tu nombre. Ponemos en tus manos a nuestra hermana y a a sus hijos, a su esposo. Ayúdales en sus trabajos. Si no tienen un trabajo, Señor, provéeles ese trabajo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, te alabo en esta hora y te doy gracias. Y por todos aquellos que se sientan mal, todos aquellos, Señor, que necesiten de un milagro. Nosotros no hacemos los milagros, pero tenemos un Dios que hace milagros, un Dios que aún hace sanidades. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano, mi Dios, en aquel que se siente enfermo, que pongas tu mano allí en esa área dañada del cuerpo de la persona que se sienta mal, Señor mío. Y si es necesario que hagas un milagro, nosotros creemos, Señor, que tú puedes hacer ese milagro. Padre, ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que se sientan mal. Ponles esa fe para creer, mi Dios, que tú puedes hacer un milagro en sus vidas y que se levanten en el nombre de Jesús y que glorifiquen tu nombre, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y para el que cree todo le es posible. Y yo creo que tú aún puedes hacer milagros. Y Señor mío, aquel que necesite un milagro, opera, mi Señor, opera en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Que la gracia de nuestro Dios sea con ustedes y que nuestro Señor Jesucristo siempre esté en sus vidas. Dios te bendiga, Luz Helena, y cada uno de los que nos acompañaron y se quedaron aquí hasta el final. Bueno, recuerde que la oración es muy importante para nuestro Dios y que al final va a ser todavía un espacio de media hora de silencio para escuchar la oración de los justos. Ese es nuestro gran Dios, al cual le damos la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Les envío un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuídese mucho y si Cristo aún no ha venido, pues bueno, nos vemos aquí el viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Que tenga un excelente día. Dios les bendiga, mis amados.